Buenas tardes. El tema a tocar el día de hoy es el glaucoma maligno. Así es como he dividido la presentación. Voy a comenzar hablando sobre la fisiopatología, cuáles son los factores de riesgo, cuál es el cuadro clínico, cuál es el diagnóstico diferencial, cuáles son las diferentes técnicas de imagen que tenemos al alcance para poder diagnosticar y monitorizar esta patología y finalmente cuál es el tratamiento. Entonces, como breve introducción al glaucoma maligno, este fue descrito por primera vez en el año 1869 por Albrecht von Graefe, quien lo describe como una complicación rara tras realizar las iridectomías en aquellos pacientes que tenían glaucoma de ángulo cerrado. Hay diferentes sinónimos para el glaucoma maligno, por ejemplo, el síndrome de desvío posterior acuoso, el glaucoma por bloqueo ciliovítrea, glaucoma ciliolenticular, glaucoma por bloqueo ciliar o misdirección del acuoso. Se ha reportado esta patología sobre todo tras las cirugías incisionales de ángulo cerrado, ¿no? Llegando a presentarse como porcentaje hasta en un 0.4 a 6% de los casos, sobre todo en población caucásica. Pero también ha sido reportado tras las cirugías de catarata en aquellos pacientes que tenían ángulo abierto o de repente procedimientos láser o incluso de manera espontánea, ¿no? Es decir, no había ningún evento quirúrgico previo y de todas maneras desarrollaron glaucoma maligno. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, como se observa ahí en la pantalla, es el nanoftalmos o un axial corto, aquellos pacientes que de por sí ya tienen anatómicamente su cámara anterior estrecha, antecedentes de perforaciones corneales, que en el ojo contralateral hayan tenido ya un episodio previo de glaucoma maligno, los glaucomas de ángulo cerrado no controlado, cuando de repente durante la cirugía aparece cierre angular total o parcial, los pacientes hipermétropes, pacientes con pseudoesfoliación, con iris plató, en aquellos pacientes también que tras una suturolisis generan una descompresión brusca o el uso de mióticos tras las cirugías. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología, ¿no? Entonces, para hablar de la fisiopatología no hay un mecanismo exacto, por lo que se considera esta enfermedad como multifactorial, ¿no? Entonces, hay diferentes autores que describen, ¿no? cuál sería la posible causa de esta enfermedad. Entonces, ahí tenemos a Schaffer y Hoskins, quienes describen que hay un mecanismo univalvular de tumor acuoso que va desde la cámara posterior hacia el vítreo, generando que este se acumule detrás de un desprendimiento vítreo posterior y comprimiendo el vítreo hacia adelante, llevando de esta manera el diafragma herido cristaliniano hacia adelante. Luego, Bushman y Lindner en sus estudios ecográficos describen bolsas de humor acuoso en el humor vítreo. Chandler y Grant lo que describen también es una debilidad de las zónulas, lo que generaría una subluxación del cristalino hacia adelante, ¿no? Llevando todo ese diafragma herido cristaliniano hacia adelante, reduciendo la cámara anterior, ¿no? Siendo esta estrecha. ¿Cuáles serían las causas de la debilidad zonular? La pseudofoliación capsular, el espasmo ciliar o el ángulo o glaucoma de ángulo cerrado por tiempo prolongado. Lipas lo que describió como evento inicial para el glaucoma maligno era el espasmo del músculo ciliar, ¿no? De esta manera se relajan las zónulas y todo el diafragma herido cristaliniano va hacia adelante. Las causas del espasmo del músculo ciliar pueden ser los mióticos, las cirugías, los procesos inflamatorios o causas idiopáticas. Quigley describe el fenómeno de presión positiva, ¿no? Describe un fenómeno es el engrosamiento coroideo y el otro es la mala conducción del vítreo. El engrosamiento coroideo lo que va a hacer, según Quigley, es aumentar la presión intraocular detrás del desprendimiento vítreo posterior, comprime el vítreo y todo el diafragma herido cristaliniano va hacia adelante. Además, también describe que hay una mala conducción del fluido vítreo, ¿no? Entonces, a nivel de la membrana hialoidea se reduce el transporte de fluidos, viaja el humor acuoso de adelante hacia atrás, generando un flujo anómalo de este y almacenándose en el vítreo. El
cuadro clínico. En estos pacientes lo que vamos a observar en el examen bajo lámpara de hendidura es un aplanamiento de la cámara anterior de manera uniforme, tanto en la parte periférica como en la parte central. Además, se observará un cambio en la refracción, un cambio miópico, que va a ir desde menos 2.5 hasta menos 8 dioptrías. El aumento en la presión intraocular va a estar presente con cierre angular secundario a este. Las presiones van a oscilar entre 18 y 30 milímetros de mercurio. Normalmente el paciente no va a presentar dolor y algunos incluso tienen la presión intraocular normal o baja. Cuando inicia el glaucoma maligno, pues descrito, ¿no?, tras las cirugías o procedimientos láser en el primer día o años después del evento, ¿no? Luego, estos pacientes van a llegar con bloqueo pupilar a pesar de tener una iridotomía permeable. Con el uso de mióticos, todo el cuadro va a empeorar y el fondo de ojo va a ser normal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial, ¿no?, de glaucoma maligno? Bueno, hay que hacer una diferencia, ¿no? Tenemos que pensar en 3 diagnósticos, como por ejemplo la hemorragia supracoroidea, el bloqueo pupilar y la efusión coroidea, ¿no? Porque estas entidades vamos a ver que tienen cámara anterior plana. Y la presión intraocular también tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, todo paciente que llega con aumento de presión intraocular y cámara anterior plana, tenemos que pensar en una hemorragia supracoroidea, en un bloqueo pupilar de repente, ¿no? Y en el caso de la efusión coroidea, bueno, vamos a ver que la presión intraocular en este caso va a ser baja. Entonces, en el desprendimiento coroideo seroso, esta es una complicación que se va a presentar tras las cirugías filtrantes de glaucoma, ¿no? Cuando le vamos a tomar la presión intraocular a este paciente, pues vamos a ver que esta va a estar baja. En el fondo de ojo vemos esta elevación de color marrón, ¿no? Y la mayoría de veces pues resuelve de manera espontánea este deseo. Luego también hay que hacer el diagnóstico diferencial con la hemorragia supracoroidea, ¿no? Aquí sí vamos a ver que el paciente presenta su cámara anterior plana y la presión intraocular aquí sí es alta. Incluso el paciente va a venir con dolor intenso. Esta hemorragia supracoroidea suele presentarse horas después de una cirugía intraocular o incluso días después de este, ¿no? En el fondo de ojo lo que observamos es esta elevación coroidea. Si le tomamos una ecografía, vemos esa elevación coroidea, esa cúpula hemorrágica que a veces puede juntarse a nivel del centro del vítreo, ¿no?, generando la típica imagen de beso. Luego también tenemos como diagnóstico diferencial y tercero es el glaucoma por bloqueo pupilar. Ahí tenemos al iris bombé que lo representa. Entonces vemos aquí una cámara anterior estrecha en la parte periférica y en la parte central vemos que sí es moderadamente profunda. Si vamos a tomar la presión intraocular en estos pacientes, vamos a ver que es alta, hay dolor, bastante dolor, y en el caso del OCT de cámara anterior vemos esta imagen, ¿no?, esta típica imagen del iris bombé. En cuanto a las técnicas de imagen, pues tenemos ahí la tomografía ocular, ¿no?, el OCT de segmento anterior, tenemos a la ecografía y tenemos también a la biomicroscopía ultrasónica. Entonces, estas técnicas nos van a ayudar para diagnosticar y monitorizar al glaucoma maligno, ¿no? En el caso del OCT de segmento anterior, aparte de diagnosticar y monitorizar esta patología, también es importante porque va a servir en aquellos pacientes que presenten sinequias anteriores o bloqueos pupilares. Esa es la importancia del OCT. En el caso del VM, pues nos va a servir igualmente para diagnosticar, monitorizar el glaucoma maligno. Y bueno, aquí en la imagen vemos cómo ese diafragma herido cristaliniano va hacia adelante, ¿no?, generando esa estrechez de la cámara anterior. En la ecografía modo B, lo que nos va, ¿para qué es importante? Para poder hacer esa disquisición, ¿no?, de los diagnósticos diferenciales. Ahí tenemos a las efusiones coroideas, esta es la imagen de una efusión coroidea, los DC. Luego también las hemorragias supracoroideas, la típica imagen de beso.
Y también podemos observar las bolsas de humor acuoso en el humor vítreo. Por último, el tratamiento. Pues el tratamiento se divide en tratamiento médico, tratamiento láser y tratamiento quirúrgico. En el caso del tratamiento médico, tenemos el uso de cicloplégicos, que va a servir para poder relajar el músculo ciliar. Si relajamos el músculo ciliar, tensamos la zónula y el diafragma eritrocristaliniano va hacia atrás. De esta manera, la cámara anterior va a tener más espacio, ¿no? Ejemplos de cicloplégicos: la atropina al 1%, la fenilefrina al 10%, que puede ser usado 4 veces al día. También tenemos dentro del tratamiento médico a los supresores del humor acuoso, por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la dorzolamida, la acetazolamida, los beta bloqueadores como el timolol y los alfa-1 agonistas como la brimonidina, ¿no? Estos van a generar que disminuya la producción del humor acuoso, por lo tanto menos almacenamiento de este, ¿no? El uso de prostaglandinas es controvertido porque podría generar un aumento de la inflamación en el glaucoma maligno, y eso es lo que no queremos. Luego, el uso de hiperosmóticos, ejemplo el manitol o la glicerina, ¿no? Que lo que van a hacer es deshidratar al vítreo y de esa manera hacer que haya más espacio a nivel de la cámara anterior, ¿no? También se podrían usar corticoides de alta potencia, ya sea tópicos y sistémicos, y contraindicado totalmente el uso de mióticos, porque vamos a empeorar el cuadro. Este tratamiento debemos nosotros brindarlo por al menos 5 días. En 5 días tenemos que hacer la reevaluación y ver si el paciente ha mejorado. Si el paciente ha mejorado, entonces hay que ir disminuyendo poco a poco la dosis de las gotas. Lo que sí probablemente el paciente vaya a usar por mucho tiempo son los cicloplégicos o incluso de por vida, ¿no? Eso sí. Ahora, en el caso que el paciente no presente una mejoría al 5.º día, pues ya tenemos que pensar en otra opción. De repente el tratamiento láser o el tratamiento quirúrgico. Entonces aquí, bueno, acá tenemos una imagen, ¿no? Donde vemos que hay totalmente un contacto entre la córnea y el iris. Entonces, aquí, como este ejemplo, ya de frente la primera opción sería quirúrgica. El tratamiento láser, ahí tenemos al JAK láser, que lo que queremos con esto es romper la cápsula posterior y también la hialoides anterior, ¿no? ¿Dónde debemos incidir el láser? Pues fuera del lente intraocular, ¿no? O fuera del cristalino. Si el paciente tuviera una IP, hacerlo a través de esa iridotomía, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Debemos observar si ha habido una mejoría con el tratamiento láser a las 24 horas y veremos que la cámara anterior se profundiza, ¿no? En el caso de pacientes fáquicos, pues es una contraindicación, digamos, relativa, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos generar una complicación, por ejemplo, que se formen cataratas luego, y también porque es un poco más difícil maniobrar el láser en pacientes fáquicos, ¿no? En este caso, que lo que queremos es romper la cápsula posterior y la hialoides anterior. Luego, otros ejemplos de láser es la ciclofotocoagulación y la fotocoagulación con argón, que a través de la pupila, pues lo que vamos a hacer es incidir sobre los procesos ciliares. Luego, el tratamiento quirúrgico es la vitrectomía, ¿no? Se ha visto mejores resultados en el caso de pacientes que ya han sido operados de catarata, ¿no? Pacientes pseudopáquicos. Y en el caso de pacientes fáquicos, lo que se recomienda es, muy aparte de la vitrectomía, hacerle la facoemulsificación y la capsulorhexis posterior, y a través de esa capsulorhexis realizar una vitrectomía anterior. En el caso que el paciente presente sinequias anteriores periféricas o fibrosis del segmento anterior, se recomienda una cirugía de drenaje de glaucoma o una goniosinequiolisis más la vitrectomía. Bueno, estas son algunas complicaciones de la vitrectomía. El paciente puede presentar luego cataratas, desprendimientos de retina, desprendimientos coroideos. Puede generar también que falle la cirugía filtrante previa de glaucoma y también generar hemorragias supracoroideas. Y este es un cuadro, ya para terminar, de cómo debemos abordar un paciente con glaucoma maligno, ¿no? Comenzando con la terapia médica.
Ahí tenemos los cicloplégicos, los supresores del humor acuoso, como mencioné, los osmóticos, como la glicerina, el mannitol, los corticoides. Si es un paciente fáquico, no se ha operado de catarata, entonces se le plantea la opción de hacer facoemulsificación con lente intraocular, capsulotomía posterior y realizar la vitrectomía anterior. Luego, si es un paciente pseudofáquico o afáquico, ¿no? Un paciente que ya ha sido operado de catarata o no tiene cristalino, pues se le ofrece la terapia láser. Ahí tenemos el JAK láser más su capsulotomía más disrupción de la hialoides anterior. Y por último tenemos a la terapia quirúrgica, ¿no? Donde se plantea ya la vitrectomía. Muchas gracias.